Bueno, vamos a comenzar a ver lo que serían dos temas que vamos a necesitar, que se titulan, generalmente se etiquetan en los cursos de Python tirando a lo que sería intermedio avanzado. Y estos temas obviamente los pasamos de largo porque cuando estábamos aprendiendo lo que sería programación, lo que serían las bases de lo que es programación, y a su vez que también estábamos aprendiendo junto con ello Python, obviamente les dije que los íbamos a ver cuando realmente los necesitáramos con un ejemplo concreto. Bueno, ese momento ha llegado. Vamos a ver lo que serían los decoradores y también vamos a ver lo que serían los args y keywords en funciones, que son muy útiles en Python bien, pero como les digo, en la mayoría de cursos los etiquetan o los colocan como temas ya tirando intermedio o avanzado, ya cuando tenemos unas bases sólidas y somos capaces de dominar bastante bien el lenguaje, bien. Entonces, como supuestamente nosotros o la mayoría de ustedes eran principiantes y por eso tomaron lo que serían las bases de programación, las bases de Python que vimos en la primera sección de este curso, no quería yo abrumarlos o colocarles estos temas de entrada que por ahí pueden ser complejos, que probablemente ustedes los hubieran visto seguramente en esa sección bien, pero quizás no lo hubieran entendido del todo y ahora cuando llegue el momento de utilizarlos, yo los utilizaría normalmente esperando, pensando que ustedes los hayan entendido o ya lo sepan y y en la mayoría de casos no sería así. Entonces vamos a verlos ahora bien y después vamos a pasar lo que sería obviamente al ejemplo concreto que vamos a utilizar en la IP REST para que vean por qué estos temas son importantes y cómo se utilizan en un caso real. Entonces de esa forma les va a quedar mucho más incorporado que si lo hubiéramos visto simplemente en aquella sección del principio. Lo primero son lo que serían los args y keywords, así que voy a crear un archivo de Python que le voy a poner este nombre simplemente bien. Y lo primero que tenemos, por ejemplo, una suma, bien. Vamos a tener lo que sería una suma. Vamos a crear una función para sumar dos números. Y bueno, por ejemplo, yo podría tener num1, num2, bien. Entonces simplemente yo lo que haría acá es return num1 más num2. Bien. Entonces yo si hago un print sum, o bueno, primero guardo lo que sería el resultado en una variable mejor, y ejecuto lo que sería mi función para sumar y le paso dos números, por ejemplo el 2, y el 3, bien. Y ahora si hago un print resultado, si yo ejecuto esto, obviamente me devuelve 5. Y si voy cambiando los parámetros, también me va a ir devolviendo lo que yo cambie. Por ejemplo, si tengo un 10 y un 3, va a ser la suma. Pero ¿qué pasa si yo en realidad quiero pasarle más números para sumar? En realidad si quiero pasarle una lista de números y no solamente dos parámetros. Si además del 10 y el 3 quiero pasarle el 5, no me va a tirar un error porque obviamente me va a decir que le he pasado 3 argumentos cuando únicamente esta función toma 2, ¿bien? Y yo estoy pasándole 3. Entonces me tira lo que sería el error. Y obviamente yo acá podría agregar, ustedes se pueden imaginar, bueno, num3 y dejarlo por defecto en 0. Se pueden imaginar que sea un parámetro opcional, que si el usuario lo pasa, es decir, si no lo pasa va a valer 0 y acá obviamente haría el num3, ¿bien? De esta forma 10 más 3 y este que sería 0 por defecto a menos que el usuario lo cambie. Entonces, bueno, pueden pensar esto funcionaría ahora sí. Sigue siendo 3 y si le paso otro atributo como por ejemplo otro 10, ya esto sí va a ser 23 y como pueden ver habrá funcionado. Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero pasarle otro número más? Bueno, tendría que agregar otro parámetro opcional, que lo setearlo en 0, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no sé si el usuario le va a pasar únicamente 4 o 5, si le va a pasar 10 o 20.000 de argumentos, no sé. El problema es que yo no puedo estar definiendo cada argumento, ¿bien? Es decir, no puedo estar definiendo o imaginándome cuántos argumentos le va a pasar el usuario, ¿bien? En este caso preparé todo para que fuera 2, si el usuario le pasa 3 ya no funciona. Si preparo todo para que sea 3, el usuario le puede pasar 4 y ya no funciona, ¿bien? Y obviamente podemos tener datos volátiles en una función que no sabemos a la hora del programa cuando utilice la función o un usuario utilice la función, no sabemos cuántos datos necesita mandarle. Bien, por ejemplo, podemos tener ese tipo de problemas. Y nosotros tenemos que preparar el lenguaje de programación para que pueda recibir
una cantidad X de argumento, pero sin especificarle cuál va a ser la cantidad. Es decir, que funcione de la misma forma la función si yo le paso 2 a que si le paso 100 argumentos, ¿bien? Y no tener que estar acá preparando si realmente le voy a pasar 100 argumentos. De esta forma entraría lo que son los args, que es lo primero que vamos a ver, y después vamos a ver los keywords. Los args, simplemente con esta sintaxis, que en realidad lo que importa es el asterisco y después el nombre, generalmente se pone args y después keywords, ¿bien? Es decir, se coloca args, simplemente el paréntesis, el asterisco y args. Obviamente esta palabra yo podría cambiarla, esto es como una variable, le pueden dar el nombre que quieran, pero generalmente se utiliza args. Lo importante es que tenga el paréntesis, ¿bien? El asterisco, que no me salía la palabra. Bueno, ahora entonces ya podríamos hacer una suma que recibe una infinidad de argumentos y no sé cuántos van a ser, pero podría funcionar con cualquier cantidad de argumentos. Entonces, por ejemplo, yo podría setear ahora una variable que empiece en 0 y simplemente podría recorrer cada uno de los argumentos que pase el usuario, porque esto sería una lista. Entonces, por ejemplo, for arg in args, simplemente haríamos lo que sería el total, que sería lo que ya vale el total, más el argumento que estamos recorriendo, ¿bien? ¿Bien? Si tenemos una lista acá con 10 argumentos, bueno, iríamos recorriendo cada uno y lo agregaríamos al total. Por último, imprimiríamos o retornaríamos lo que sería el total, por ejemplo, return total. Y de esta forma yo guardaría lo que sería el resultado, llamaría a la función sumar y le pasaría, en este caso le voy a pasar únicamente 2 argumentos para que vean, y nuevamente imprimo lo que sería el resultado. Como podemos ver es lo mismo, me devuelve 13, pero ahora la diferencia es que yo puedo pasarle si quiero 4 y ya no tengo que cambiar nada en la función. O sea, puedo pasarle 3 parámetros y me los va a sumar, y puedo pasarle la cantidad que yo quiera, ¿bien? Puedo pasarle la cantidad que yo quiera, incluyendo 1, ¿bien? Porque podría pasarle hasta incluso un argumento, pero si yo le paso más, como pueden ver, ¿bien? Le estoy pasando una infinidad o un número no definido de argumentos. La función no sabe cuánto es lo que yo le voy a pasar. Y esto lo ejecuto. Y como podemos ver, sigue funcionando. Esto es para lo que sirven los args, ¿bien? Que los vamos a utilizar. Es simplemente como para definir a una función que va a tener argumentos, pero no sabemos cuántos argumentos van a ser, ¿bien? No sabemos todavía cuántos argumentos van a ser. Vas a tener argumentos, le decimos a la función, pero no sé cuántos argumentos yo te voy a pasar, ¿bien? Ya después lo que hagamos acá dentro del código obviamente tiene que tener algún sentido y que funcione si nosotros pasamos 10 argumentos o 100, como por ejemplo ir recorriendo con un for e ir sumándolo, ¿bien? Por último, esta sintaxis que creo que no la vimos acá cuando vimos lo que serían los sumadores o contadores. ¿Se acuerdan que teníamos la variable y después hacíamos lo que ya vale esa variable más un nuevo valor? Bueno, en este caso simplemente podemos hacer total más igual y el argumento, ¿bien? Esto sería lo mismo la sintaxis. Le estamos diciendo que a lo que ya vale total simplemente le sumes el argumento. Es lo mismo, ¿bien? Pero bueno, es como para ahorrar un poquito de código. Generalmente se utiliza de esta forma y como pueden ver el resultado va a ser el mismo. Son pequeños detallitos que pueden parecer que ya entendemos un poco más el lenguaje. Eso con respecto a lo que serían los args. Ahora veamos lo que serían los keywords, ¿bien? Por ejemplo, yo puedo tener una función que me imprima los valores de un diccionario, ¿bien? Por ejemplo, devdix, y le voy a pasar como parámetro unos keywords. Los keywords, estos son como elementos simples, como pueden ser enteros o strings, y los argumentos ya tienen más que ver con lo que serían diccionarios o objetos, bien, la misma palabra nos dice de keywords, bien, keywords viene de key y args de argumentos, así que generalmente se refiere a lo que serían diccionarios, bien, y acá podemos hacer por ejemplo un for key value in keywords.items. Esto lo estuvimos viendo sobre todo en la paginación. ¿Se acuerdan que hicimos paginación hace poco en lo que sería nuestra API REST? Y vimos esta sintaxis. Bueno, esto es prácticamente lo mismo. Y acá haríamos un print, por ejemplo, y entre una f-string pasaríamos lo que sería el key y por ejemplo el valor.
bien. Imprimiríamos lo que sería eso. Y ahora, por ejemplo, yo podría llamar a lo que sería la función, bien. Esta donde va a recibir lo que serían keywords. Y simplemente le paso lo que serían los ítems de un diccionario. Que si se acuerdan los ítems, o esto como si fueran atributos de un objeto, simplemente me permite de esta forma pasarle el nombre a lo que sería el parámetro de la función. Como por ejemplo acá yo no le podía pasar el nombre a lo que sería el parámetro. Bien, se pueden imaginar que acá yo le estoy pasando un 10, pero se acuerdan que antes nosotros teníamos num1, num2, entonces yo ya sé que este 10 estaba relacionado con num1. Ahora no, porque no tienen nombre los parámetros. Simplemente le estamos pasando los parámetros, pero no tienen nombre. De esta forma con los keywords van a tener nombre los parámetros. Y se pasan igual, solamente que ahora van a tener nombre. Por ejemplo, le voy a pasar un parámetro que va a ser nombre y su valor va a ser Gastón. Le voy a pasar otro parámetro que va a ser edad y su valor va a ser 21. Le voy a pasar otro parámetro que va a ser sexo y su valor va a ser M, ¿bien? Esto tiene que ver con los keywords. Entonces si yo imprimo esto ahora, me va a decir nombre es Gastón, edad es 21, sexo es masculino. Me va a imprimir lo que sería esto, lo va a convertir en como un diccionario, bien, y va a recorrer ese diccionario, o por lo menos los ítems de ese diccionario, y va a imprimir lo que sería la clave, que la clave va a ser el nombre del parámetro y el valor, que va a ser el valor que yo le pase, bien. Esto es todo con respecto a lo que serían args y keywords. Como podemos ver, no es complicado, pero bueno, es útil, así que lo vamos a estar utilizando. Ahora vamos a ver algo que puede ser un poco más complicado, que son los decoradores. Bien, los decoradores se puede convertir en algo complejo de entender a simple vista, pero una vez que ya lo entendemos van a ver que es bastante fácil. Los decoradores nosotros los vamos a utilizar para hacer lo que sería la restricción de los permisos cuando nosotros queremos acceder a algún recurso, bien. Como les dije, si nosotros como usuarios del sistema queremos eliminarnos, bien, queremos eliminar nuestra cuenta, obviamente nosotros vamos a eliminar lo que sería un recurso usuario. Pero ese recurso usuario tenemos que ser nosotros mismos, es decir, tiene que ser nuestra cuenta. Yo no puedo eliminar la cuenta de otro usuario de un sistema. Entonces, con los decoradores y bueno, en general lo que tengo que hacer es ir controlando y ir permitiendo que el acceso, bien, tengo que ir permitiendo y controlando el acceso a determinados recursos, bien, como por ejemplo eso, que un usuario no puede eliminar un recurso usuario al menos que sea su propio recurso, que sea su propia cuenta y no que pueda eliminar la cuenta de otra persona. También a la hora de, por ejemplo, si nuestro sistema de e-commerce únicamente los administradores son los que pueden agregar productos a lo que sería el marketplace de nuestro e-commerce, entonces que únicamente los administradores puedan crear recursos, bien, que puedan crear productos y no que un cliente pueda crear un producto tanto para crear como para dar de baja. Bueno, como cada recurso tiene su restricción, bien, tenemos que trabajarlo eso desde el backend. Así que para eso necesitamos lo que son los decoradores. Un decorador, en pocas palabras, vamos a crear una pequeña función que le vamos a poner saludar. La hemos hecho a lo largo de este curso, la función saludar, y simplemente una función que retorna un hola, por ejemplo, o imprime un hola, bien. Yo la ejecuto, def saludar, no tiene parámetros ni nada y simplemente me va a imprimir lo que sería el hola. Esta puede ser mi función en su estado más primitivo o en su estado más normal, si queremos llamarla, pero esta función puede actuar de diferentes maneras si yo agrego decoradores, es decir, si yo decoro esta función. Sería como agregarle características extras a esta función o funcionalidades extras que en un inicio la función original o la función más primitiva, si se quiere, no las tiene, pero eso no quiere decir que yo no se las pueda agregar. Es como cuando nosotros estamos trabajando con Flask, que importamos lo que era el framework Flask. Como les dije, por defecto es como muy primitivo, pero nosotros le vamos agregando más módulos como el Flask Mail, el Flask SQL Alchemy, el Flask RESTful, y bueno, y vamos creando algo más poderoso, ¿bien? Es decir, tenemos algo básico y le podemos ir agregando otras características. Esto sería lo mismo. Vamos a tener una función que en su estado primitivo va a ser muy básica, pero va a tener otras características que por defecto no van a estar habilitadas y únicamente se van a habilitar si nosotros decoramos la función con esa característica, ¿bien? De esta forma yo crearía un decorador o una característica de esta misma función afuera, ¿bien? Y lo haría de la siguiente forma. Por ejemplo, podría crear un decorador que simplemente le pongo decorar función, ¿bien?
Como pueden ver, para crear un decorador simplemente estoy definiendo otra función, no es nada del otro mundo. Esta función va a recibir como parámetro la función a ser decorada, es decir, saludar, que en este caso es una función, entonces como parámetro va a recibir una función este decorador. Dentro de esta función vamos a tener lo que sería el wrapper, que generalmente se escribe y se coloca así como wrapper. Le pueden colocar el nombre que quieran, pero generalmente se utiliza este. Y acá es donde va a pasar toda la decoración o todo ese proceso extra o característica extra que nosotros le vamos a dar a la función, ¿bien? Como por ejemplo, esta función simplemente dice hola, pero si además de hola quiero que me diga cómo estás, quiero que me pregunte cómo estoy, ¿bien? Por ejemplo, para tener una función que haga algo extra, algo mejor, ¿bien? Entonces, este wrapper va a recibir lo que serían ARS y keywords, que van a ser parámetros opcionales en sí, porque esta función saludar puede tener argumentos o keywords, ¿bien? Así que simplemente por las dudas nosotros los recibimos. En este caso no va a tener, así que no hace falta, no van a ser nada importante estos argumentos y keywords. Ahora van a ver por qué. Pero si nosotros acá le pasáramos argumento a la función original, también funcionarían acá. Bien, este wrapper que está dentro del decorador lo que haría es simplemente ejecutar la función, bien, ejecutar la función que yo le pasé como parámetro, que sería hola, bien, y sus argumentos y keywords si los tiene, bien. En caso de que yo acá tuviera que pasarle, por ejemplo, un nombre, bien, por ejemplo, necesito que esta función tenga un nombre y acá saludar hola y el nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces yo acá tendría que pasarle lo que sería un argumento, bien. En este caso simplemente no tiene, no hace falta. Pero sí los defino en el wrapper en caso de que existan, y a la hora de yo ejecutar la función también los llamo, ¿bien? Después de ejecutar la función también quiero que imprima, que esta va a ser la parte decorada, el tan famoso como estás que acabo de decir, ¿bien? ¿Bien? Y por último, necesito que retorne lo que sería el wrapper, que sería esa característica o esa funcionalidad extra que le voy a agregar a esta función cuando yo la decore, ¿bien? Entonces tengo lo que sería la función saludar, bien, pero si yo ahora la puedo decorar, simplemente para decorar lo hago con el arroba y llamo a lo que sería el decorador, que en este caso es decorar función, mi decorador. Como pueden ver así lo llamo, y automáticamente abajo del decorador, bueno, también puede ser en la línea abajo, pero generalmente se colocan las dos juntas. Yo llamo a lo que sería, esto iría acá arriba. Yo escribo lo que sería mi función, bien, porque yo decoro una función a la hora de definirla, bien, no de llamarla, bien, sino de definirla. Entonces si yo ejecuto esto ahora, bien, acabo de decorar la función. Bueno, acá me equivoqué, bien, me está tirando este error porque acá me equivoqué, me faltó colocar colocar los dos asteriscos. Y ahora sí, como podemos ver, me tira el hola y el cómo estás, bien, porque acabo de decorar lo que sería mi función. Obviamente si le saco el decorador ya no va a tener esta característica extra, que en este caso, bueno, tendría que darle un nombre más descriptivo, no simplemente decorar función, como por ejemplo educar función podría darle, porque además de hola, que también me pregunte cómo estoy, bien, cómo estás. Podría convertir esta función saludar en una función un poco más educada. Entonces, bueno, si no tiene el decorador, obviamente me va a devolver su función, la función en su estado más primitivo, sin la característica extra. Y si le agrego el decorador, que sería educar función, lo ejecuto. Como pueden ver, esta ya es la misma función, pero un poco más educada, y me devuelve el cómo estás, ¿bien? Como pueden ver, si yo trato de decorar la función cuando la llamo, me tira un error, ni siquiera lo estoy ejecutando, pero como pueden ver ya me está tirando el error. Me tira el error, sintaxis inválida. Por lo tanto, yo para decorar una función la decoro a la hora de definirla, no de llamarla, ¿bien? Ya veré yo si la quiero decorar o no, ¿bien? Y bueno, esto es un decorador obviamente muy sencillo, puede ser un poco más complejo y ahora vamos a ver exactamente el que vamos a utilizar nosotros. Pero como pueden ver es básicamente eso. Vamos a tener una función en su estado primitivo y podemos crear más decoradores además de este y hacer trabajar con la misma función, ¿bien?
Como por ejemplo podríamos crear un decorador que fuera maleducar función y en vez de que preguntara cómo estás, que devolviera un insulto. Hola y un insulto, ¿bien? Y utilizaríamos la misma función, solamente que la decoraríamos con el otro decorador. Bien. Esto sería el estado más básico, bien. Yo esto lo voy a comentar porque no quiero llamar a la función, pero ahora vamos a ver la que vamos a utilizar nosotros, o la sintaxis, o la forma, o el decorador que vamos a utilizar nosotros para controlar lo que serían los permisos o los roles. Ya que nosotros, si se acuerdan, en los recursos teníamos la clase, por ejemplo, class, no sé, usuario, ¿se acuerdan? Que heredado de resource, y bueno, teníamos los métodos def-get, self, usuario, por ejemplo, y acá íbamos a retornar lo que serían los usuarios, ¿bien? En este caso, por ejemplo, yo quiero, esto sería una función y bueno, por defecto va a retornar lo que serían los usuarios, pero yo quiero agregarle un decorador acá arriba, por ejemplo, que esta función se ejecute únicamente, es decir, esta función tire un resultado únicamente si es administrador, por ejemplo, el usuario, la persona o el cliente que está realizando esa petición, ¿bien? Entonces vamos a ver cómo hacer eso con un decorador, ¿bien? Vamos a crear una función, ¿bien? Que va a ser saludar pero con permiso, es decir, únicamente si el usuario tiene permiso, lo va a saludar la función, si no, no, ¿bien? Entonces vamos a crear lo que sería la función saludar con permiso. Esta función va a recibir como parámetro un nombre y simplemente lo que va a hacer es print, y entre una f-string le vamos a colocar hola como, bueno, la f va afuera, hola, ¿cómo estás? Y el nombre que nosotros le pasemos. Bien, va a ser una función que nos va a saludar pero únicamente si nosotros tenemos permiso. Bien, entonces ¿cómo vamos a hacer ahora? Tenemos que hacer el decorador, lo vamos a hacer acá arriba para decorar esta función y que nos salude únicamente si tenemos el permiso. Bien, entonces, lo primero, el decorador se va a llamar role required, por ejemplo. Bien, o lo vamos a colocar en español, ya después lo vamos a escribir en inglés cuando lo hagamos en la API REST. Le vamos a colocar, por ejemplo, rol necesitado, ¿bien? Como parámetro, este decorador va a recibir una lista de los roles que tienen permiso, que tienen acceso a esta función, ¿bien? Los roles que tienen permiso, los roles que tienen permiso de ser saludados por nuestra función, ¿bien? Dentro vamos a tener lo que sería el decorador en sí. Como pueden ver, esto es un poco más complejo, decorator, que este sí va a ser el que reciba la función, ¿bien? Que va a ser en este caso la saludar con permiso. Y dentro vamos a tener lo que sería el wrapper, que era como la característica extra esa, o la característica nueva que va a tener nuestra función, ¿bien? Va a recibir los argumentos y los keywords en caso de que existan, de que los tenga esta función, que en este caso sí tiene argumentos, no tiene keywords, pero sí tiene argumentos porque tiene nombre, ¿bien? ¿Y qué va a hacer? Nosotros, cuando trabajemos con JSON Web Tokens, que ya van a ver, básicamente vamos a tener un token que va a tener algunas características de nuestro perfil. Bien, generalmente, por ejemplo, vamos a tener nuestro perfil, nos va a devolver un JSON, ese JSON Web Tokens, nos va a devolver un JSON obviamente, y vamos a tener lo que sería, por ejemplo, el rol, y acá vamos a tener lo que sería admin. Bien. Bien, digamos que este sería nuestro perfil, bien. Nosotros esto lo vamos a hacer con un JSON Web Token, bien. Cada usuario va a tener su perfil distinto y bueno, vamos a cargar el perfil, vamos a cargar lo que sería este JSON con el JSON Web Tokens, bien, con el token del usuario, que en este caso no lo tenemos, así que lo fingimos de esta forma. Una vez ya tenemos cargado lo que sería el perfil del usuario, simplemente revisamos qué cosa. If perfil, bien, y le pasamos lo que sería la clave rol, bien, para acceder a lo que sería el valor de rol. Si el rol del perfil, bien, está en lo que sería la lista roles que vamos a recibir nosotros cuando decoremos la función, bien, si está en la lista roles, vamos a retornar lo que sería la función que nosotros recibimos en nuestro decorador. La retornamos obviamente con sus argumentos y sus keywords. Si no, vamos a imprimir, por ejemplo, print rol no permitido para ser saludado. Bien. Ahora, bueno,
Ahora por último retornamos lo que sería return wrapper, el wrapper, y retornamos el decorador. Bien, como pueden ver, este es un poco más complejo, pero es bastante sencillo también, y este es el que vamos a estar utilizando, obviamente con algunas modificaciones, porque acá, como les digo, nosotros estamos hardcodeando lo que sería el token o el perfil del usuario, pero nosotros esto ya lo vamos a hacer con programación. Y ahora, ¿qué pasa? Tengo la función saludar con permiso, y acá tengo que decorarla. Entonces la decoro con rol necesitado, y tengo que pasarle entre parámetros a este decorador una lista con los roles que van a tener acceso a esta función. Bien, esto sería lo mismo. Por ejemplo, teníamos el método get para obtener los productos. Bien, solamente podemos obtener los productos si somos administrador. Bueno, le pasaríamos entre la lista roles admin, pero puede ser que también queramos que sea clientes, los clientes que puedan acceder a los productos. Bien, cliente, entonces le pasamos una lista con los roles, y acá abajo llamamos a lo que sería saludar con permiso. Bien, saludar con permiso, y le vamos a pasar un nombre que por ejemplo va a ser Gastón, que es el parámetro que recibe en sí la función. Yo ejecuto esto y me dice: hola Gastón, ¿cómo estás? Me devuelve en sí lo que pasa dentro de la función, es decir, me devuelve la función. En este caso, si fuera obtener todos los productos, es decir, obtener los recursos productos, me devolvería los recursos. Pero ¿qué pasa si yo no tengo acceso? Por ejemplo, que en este caso, como pueden ser, el decorador dice que los roles que tienen acceso a esta función es admin y cliente. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo el rol proveedor? Bien, que el programa cargue mi perfil y mi rol es proveedor. Bien, obviamente yo lo tengo que cambiar manualmente acá, pero bueno, eso vendría de la base de datos del rol. Bien, si yo ejecuto esto, me va a decir rol no permitido para ser saludado, y ni siquiera me va a ejecutar lo que pasa dentro de la función. Es decir, si acá dentro yo tuviera la programación para que me devuelva los recursos, nunca me devolvería los recursos porque no tengo el acceso. Bien, entonces yo con el decorador le digo, bien, a la le doy los permisos a la función. A esta función van a tener acceso lo que son administradores y clientes. Después se va a cargar lo que sería un perfil a través de un JSON Web Token, bien, que va a ser el token del usuario. Y ahí dentro de ese perfil obviamente va a estar el rol que tenga ese usuario, ¿bien? En este caso, por ejemplo, es proveedor. Como este rol, bien, perfil.rol, es decir, proveedor, no está en la lista roles que le pasaron a mi decorador, es decir, esta lista que tengo admin y cliente. Como no está, me va a devolver este else, porque esto pasa, obviamente la función se ejecuta únicamente, que dice acá return function, se ejecuta únicamente si esta condición se cumple, es decir, si el rol está dentro de los roles permitidos. En caso de que no, me dice rol no permitido para ser saludado. Acá, ¿qué tendría que hacer entonces para que este rol estuviera permitido para esta función? Bueno, simplemente tendría que agregarlo también, coma, proveedor. Ahora sí, ya me dice hola, ¿cómo estás, Gastón? ¿Ven? Como pueden ver, no es complicado, pero bueno, es la sintaxis que vamos a utilizar de los decoradores. Este decorador a simple vista es un poco más complejo que el de arriba. El de arriba, como les dije, era muy básico, y este puede ser un poco más complejo porque, bueno, obviamente tiene, como pueden ver, una función más. En total tenemos 3 funciones en este decorador, y en este teníamos 2 nada más, el wrapper y el decorador en sí. Y acá obviamente tenemos 3 porque necesitamos un parámetro extra, bien, que lo necesitaba el decorador. Como el decorador en sí siempre va a recibir lo que sería una función, yo no podría agregarle acá también que reciba los roles, no. Tengo que crear una función afuera que va a ser esta, ¿bien? Y obviamente este va a ser lo que sería el nombre de mi decorador, rol necesitado. Después iría a lo que sería mi decorador, que ese sí sería el que recibe la función, y el wrapper, que es todo lo que va a pasar, o toda la funcionalidad que quiero darle, o lo que quiero que haga mi decorador, que en este caso es que compruebe si el perfil, el rol del perfil cargado está en la lista roles que recibe nuestro decorador, que es esta. Si está, bueno, que ejecute la función que nosotros le pasamos. Si no está, bueno, que no la ejecute y nos dé un mensaje como el rol no está permitido. Con esto nosotros ya podríamos pasar a lo que sería los JSON Web Tokens y a manejar lo que serían los permisos de los recursos de nuestra API. Bien, acuérdense que este código está todo en lo que sería el repositorio del curso, para que puedan acceder a esto que serían los decoradores. Y como pueden ver, es un poquito complejo. Esto generalmente se etiqueta como
intermedio avanzado en lo que serían los cursos de Python, pero tampoco es tan avanzado. Una vez que lo entendemos ya podemos ver que es bastante sencillo. A simple vista puede ser un poco más complejo, pero bueno. También a simple vista podemos decir para qué vamos a utilizar esto, ¿bien? Como por ejemplo, en un ejemplo tonto que vimos al principio, simplemente teníamos una función que decía hola y que si la decorábamos decía cómo estás. Y ustedes pueden decir, ¿para qué voy a utilizar eso? O sea, ¿para qué tengo que escribir un decorador que haga esto? No tiene sentido. Bueno, pero vimos que es como una funcionalidad extra que le damos a la función primitiva o a la función original. Y acá, como pueden ver, nos permite también ejecutar decorarla y ejecutar esta función si cumple la condición de los roles, ¿bien? Si el perfil ese tiene el rol. Si el perfil ese tiene el rol, obviamente la función se va a ejecutar. En este caso sería devolvernos los recursos de la base de datos, ¿bien? En nuestra API pasaría eso. Y en caso de que no se cumpla esa condición de que el rol no esté permitido, bueno, no nos devolvería los recursos. Es decir, la función nunca se ejecutaría. Porque obviamente por más que yo la llamo acá la función saludar con permiso, esta función únicamente se ejecuta acá dentro del wrapper, ¿bien? Acá donde está el roletón de la función. Y se tiene que cumplir la condición. Si no, nunca se ejecuta por más que yo la llame acá.